Existe una pintura que ha circulado durante décadas en Internet. En ella, un hombre negro se sienta en un banquito, inclinado sobre una guitarra. Sobre él, una figura roja y colosal, cuernos, alas, ojos encendidos, sostiene los hilos que atan al músico como si fuera un títere. El hombre toca, el diablo controla. Esta pintura no es sobre un personaje ficticio. Ella es sobre Robert Johnson, un guitarrista real, nacido en Mississippi en 1911, que grabó 29 canciones y murió a los 27 años sin que nadie supiera exactamente por qué, y que, décadas después, se convirtió en una de las figuras más misteriosas de la música americana, no por las canciones en sí, sino por la leyenda que creció a su alrededor. La historia que el mundo comenzó a repetir es simple. Robert Johnson era mediocre, hasta que una noche desapareció. Cuando regresó, tocaba de una manera que nadie podía explicar. Y la única explicación que surgió fue que había ido a una encrucijada, invocado al diablo y cambiado su alma por talento musical. Esta leyenda ha sobrevivido porque es seductora, porque es dramática, porque encaja perfectamente en un arquetipo milenario de Fausto, el hombre que vendió todo por el poder que deseaba. Pero hay una pregunta que casi nadie ha hecho. ¿Por qué es tan conveniente, tan palatable, tan fácil de aceptar, que el único talento sobrenatural que necesitó de una explicación sobrenatural haya pertenecido a un músico negro del sur de los Estados Unidos en los años 1930? Pecadores no responde a esta pregunta directamente. Él va más allá. Muestra que la encrucijada es real, pero el pacto nunca fue lo que te contaron. Y lo más perturbador, ese pacto no comienza en la película. Comienza mucho antes. Está en la historia. Está en el sistema. Está en la forma en que el mundo siempre ha intentado explicar el talento de ciertas personas sin necesidad de reconocerlas como humanas. Nadie se dio cuenta de eso mientras miraba. Si ya has comenzado a darte cuenta de que algunas historias no esconden secretos, esconden patrones, inscríbete en el canal ahora, porque cuando comienzas a ver esos patrones, se vuelve difícil no reconocer dónde siguen ocurriendo. Para entender lo que Pecadores está diciendo, es necesario comprender qué es realmente el blues. No el género, no el estilo, la fuerza. El blues surgió a finales del siglo XIX, en el sur de los Estados Unidos, dentro de las plantaciones de algodón. No fue creado como entretenimiento, fue creado como supervivencia. Hombres y mujeres que trabajaban bajo el sol, vigilados sin autonomía sobre sus cuerpos o sus futuros, encontraron en la música una forma de seguir existiendo como seres que sentían, recordaban y pertenecían a algo más grande que ese campo. Sus raíces están en los cantos religiosos traídos de África Occidental, los llamados spirituals. Están en las war songs, los ritmos que marcaban el trabajo forzado y transformaban el agotamiento en comunión. Están en la tradición oral de pueblos que nunca han perdido la memoria, incluso cuando todo a su alrededor intentaba borrarla. El nombre blues proviene de la expresión feeling blue, sentirse azul, sentirse triste. Pero la tristeza del blues no es pasiva, es activa. No solo lamenta, resiste, afirma, declara que ese dolor pertenece a alguien que aún está vivo para sentirlo. Es por eso que el personaje Delta Slim, en la película, le dice al joven Sammy algo que resume todo lo que el análisis académico tarda años en formular. El blues no nos fue impuesto como esa religión. Lo trajimos de casa. Es magia lo que hacemos, es sagrado. Y es grandioso. Esta frase no es poética. Es precisa, porque el blues está directamente conectado al vudú, una práctica espiritual afroamericana que no es una religión, sino una forma de actuar en el mundo. El vudú mezcla tres herencias: el conocimiento de hierbas y rituales de los pueblos indígenas nativos americanos, la tradición espiritual de raíz africana traída por los esclavizados, y elementos del catolicismo europeo que fueron reinterpretados y absorbidos a lo largo de generaciones. En el vudú, la música no es decoración, es ritual. Es una forma de acceder a fuerzas que existen más allá de lo visible, de invocar a los ancestros, de proteger o de curar. Y es exactamente con esa profundidad que Pecadores aborda el blues desde la primera escena. El personaje Annie, practicante de vudú que vive en las afueras de la ciudad, no es un personaje secundario. Ella es el punto de contacto entre el mundo de los personajes y todo lo que existe más allá de él.
Ella lleva un mojo, un amuleto, como también se le conoce en otras culturas, que según ella mantuvo a los gemelos Humo y Hollín vivos durante años de guerra y crimen organizado en Chicago. El Humo no cree, pero sobrevivió. Annie explica que el poder de ese amuleto no está en los ingredientes que ella puso dentro de él, está en el amor que ella le puso. Amor genuino, recíproco, real. Este detalle es fundamental. La película establece desde el principio una idea que se repetirá en capas cada vez más profundas. Lo que da poder a cualquier símbolo, cualquier objeto, cualquier ritual, es el significado que el ser humano deposita en él. No la superstición, no el miedo. El amor y la fe como fuerzas concretas en el mundo. Cuando entiendes esto, entiendes por qué Sammy es peligroso. Robert Johnson nació en 1911 en Mississippi. Creció tocando en las calles y en casas de espectáculo. Grabó 29 canciones entre 1936 y 1937. Murió en 1938 a los 27 años. No existe autopsia, no existe causa oficial de muerte. Existen teorías, sífilis, envenenamiento, una pelea por una mujer, y existe la versión que ha sobrevivido a todas las demás. La leyenda dice que Johnson era un músico común hasta que desapareció por un tiempo. Cuando regresó, tocaba de una manera que parecía imposible, y la gente comenzó carvante a decir que había ido a una encrucijada a medianoche, encontrado al diablo y hecho el trato. Hay una variación de esta leyenda que es importante mencionar. En algunos relatos, Johnson no habría invocado a Satanás, sino a Papa Legba, una entidad de la tradición vodú de África Occidental que actúa como intermediario entre los humanos y el mundo espiritual. Papa Legba también actúa en encrucijadas, también abre caminos, pero dentro de una cosmología completamente diferente de la del diablo cristiano. Esta distinción revela algo sobre la naturaleza del propio mito. Es un sincretismo, una superposición de tradiciones religiosas, africanas y europeas, que se fusionaron en el brutal ambiente de las plantaciones del sur de los Estados Unidos. El blues nació precisamente de esa fusión, y la leyenda de Johnson es, en sí misma, un producto de ella. Pero hay un problema en el corazón de esta leyenda. Robert Johnson no se hizo famoso porque alguien inventara una historia sobre él. Se hizo famoso porque sus composiciones eran extraordinarias. Canciones como Crossroad Blues, Love in Vain y Me and the Devil Blues influyeron en Eric Clapton, Keith Richards, Led Zeppelin y decenas de otros artistas que moldearon la música del siglo XX. El hombre era genuinamente excepcional. Entonces, ¿por qué la narrativa dominante insiste en atribuir este talento a un pacto sobrenatural? La respuesta incómoda. ¿Por qué es más fácil atribuir el talento extraordinario de un artista negro a una fuerza demoníaca que simplemente reconocer que él era, sin calificaciones, un maestro de su arte? Cuando atribuyes el éxito de alguien a un pacto con el diablo, no necesitas enfrentar lo que sería reconocer plenamente el mérito de esa persona. El mito, en este caso, no es un homenaje, es una negación disfrazada de fascinación. Ryan Coogler entendió eso, y decidió hacer una película sobre eso. En Pecadores, los hermanos gemelos, Elijah y Elias Moore, conocidos como Humo y Hollín, regresan a Clarksdale, Mississippi, en 1932. Veteranos de la Primera Guerra Mundial, ex trabajadores del inframundo del crimen en Chicago, llegan con dinero robado a gánsteres y un plan: comprar un aserradero abandonado de un granjero llamado Hogwood y transformarlo en una casa de espectáculos para la comunidad negra local. Y llaman al primo, Sammy Moore, un joven con un talento absurdo para el blues y un padre pastor que cree que ese talento es una amenaza espiritual. Si sigues bailando con el diablo, un día él te seguirá hasta casa. Esta es la frase del padre de Sammy al principio de la película, y el espectador la escucha como una advertencia religiosa conservadora. El tipo de cosa que un padre estricto dice para intentar controlar a su hijo. Pero la película demostrará que el padre tenía razón técnicamente, y completamente equivocado al mismo tiempo. Porque el peligro no viene del blues. El peligro es atraído por el blues. Esta es la inversión central que Coogler construye. En la leyenda de Robert Johnson, el músico va tras el diablo, busca la encrucijada, invoca, ofrece. En Pecadores es lo contrario. Sammy simplemente toca. Y lo que convoca sin querer, sin darse cuenta, es algo que ya estaba esperando en la oscuridad.
La película introduce este concepto desde la apertura, con una narración que establece la mitología de lo que está por venir. Hay leyendas sobre personas nacidas con el don de hacer una música tan verdadera que es capaz de atravesar el velo entre la vida y la muerte, conjurando espíritus del pasado y del futuro. En la antigua Irlanda se les llamaba Fili, en las tierras de los Choctaw eran los Firekeepers, y en África Occidental los griots. Este don puede traer sanación a sus comunidades, pero también atrae el mal. 3 culturas, 3 tradiciones, una misma idea. Los Fili irlandeses eran bardos y visionarios que ocupaban el centro de la sociedad celta. En una cultura analfabeta, eran ellos los guardianes de la historia, de las leyes, de las genealogías. Se creía que podían prever el futuro e influir en el destino con palabras y canciones. Eran quienes mantenían viva la memoria espiritual de un pueblo. Los Firekeepers, de los Choctaw, el pueblo nativo que habitaba originalmente Mississippi y Alabama, eran los guardianes del fuego sagrado. Para ellos, el fuego y el sol eran símbolos de comunicación con el mundo espiritual. Los cantos alrededor de la fogata eran la forma de mantener el vínculo entre los vivos y los ancestros. Los Firekeepers protegían ese vínculo, y los griots de África Occidental existen hasta hoy. Son los guardianes de la memoria oral, historiadores, músicos, guías espirituales, mediadores comerciales. Ellos llevan el saber de generaciones en instrumentos como el acotín, ancestro del banjo. Transmiten lo que ningún texto escrito podría guardar: el ritmo, el timbre, la emoción exacta de un pueblo. Lo que estas 3 tradiciones tienen en común es la comprensión de que la música es poder, no una metáfora de poder. Poder real, concreto, que actúa sobre el mundo visible e invisible. Y eso es exactamente lo que sucede cuando Sammy sube al escenario de la casa de espectáculos en la noche de la inauguración. La escena que sigue es, sin exagerar, una de las más extraordinarias del cine de terror moderno. Sammy comienza a tocar. La cámara lo sigue en un largo plano secuencia, mientras el club a su alrededor comienza a transformarse. Un guitarrista con instrumento eléctrico, tecnología que no existía en 1932, aparece a su lado. Un DJ de los años 90 surge en un rincón, mezclando samples de hip hop con el blues del Mississippi. Músicos y bailarines de épocas imposibles comparten el mismo espacio. Africanos en trajes ancestrales, artistas del siglo XX, figuras que habitan un futuro que Sammy aún ni siquiera conoce. El blues como lenguaje atemporal, el pasado, el presente y el futuro coexistiendo en una sola nota. El edificio parece estar en llamas, pero no es un incendio real. Es el fuego simbólico del que hablaban los Firekeepers Choctaw, la energía que transforma, que libera, que conecta. Y es precisamente en ese momento que llega el vampiro. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsar el video dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Bloque 5. Remick y la colmena del dolor. El vampiro. Remick no es un monstruo de Hollywood. Él es un irlandés con más de 1200 años. Llegó a América hace siglos, cargando el trauma de una tierra colonizada, una cultura destruida, una fe impuesta por aquellos que robaron todo lo que su pueblo amaba. Aún recita el Padre Nuestro, no porque fue convertido, sino porque fue forzado. Y con el tiempo, contradictoriamente, comenzó a encontrar consuelo en las palabras del opresor. Los hombres que robaron las tierras de mi padre nos impusieron estas palabras. Odiaba a esos hombres, pero estas palabras aún me traen consuelo. Este discurso es uno de los más densos de la película. Revela que incluso un ser milenario, incluso un vampiro, lleva dentro de sí traumas profundamente humanos, contradicciones que no se resuelven con el tiempo. Remick vio cómo su cultura fue colonizada, su identidad disuelta, su música relegada a un estatus de antigüedad hermosa, preservada como un artefacto, pero sin un verdadero poder espiritual. Él aún tiene las canciones irlandesas, pero ya no llegan a donde solían llegar. Es por eso que fue atraído por la música de Sammy, no por el entretenimiento, por la frecuencia, por la profundidad, por el hecho de que ese blues aún tiene alma y el alma de Remick se perdió hace mucho tiempo. Los vampiros en la película funcionan como una colmena. Cuando un miembro es creado, su alma no es liberada, está aprisionada dentro del cuerpo muerto, incapaz de avanzar,
de reunirse con los ancestros, de trascender. Lo que queda es una conciencia atrapada, compartida, interconectada. Cuando uno siente dolor, todos sienten. Cuando uno odia, el odio se propaga entre todos. No es una familia, es una mente colectiva construida en torno al dolor y la rabia. Y esta colmena no crea nada, ella solo consume. Lo que Remick quiere de Sammy no es el cuerpo, es el don. Él cree que al convertir a Sammy en vampiro, podrá absorber la capacidad del joven de atravesar el tiempo con la música, y usar eso para reconectarse con los ancestros que perdió hace más de un milenio. Pero hay un segundo objetivo, tan importante como el primero. Annie. El plan de Remick, desde el principio, involucraba transformar a los dos, Sammy y Annie. Uno lleva el don musical, la otra lleva el conocimiento ancestral, el judú, el saber espiritual que da contexto y dirección al don. Juntos son el griot completo, la emoción y la sabiduría, el canal y el mapa. Transformarlos sería absorber todo eso. La metáfora no es sutil. Coogler está describiendo en un lenguaje de horror algo que ha sucedido y sigue sucediendo en la historia real, la apropiación cultural violenta. Un sistema que no crea, sino que consume lo que otros han creado, que toma la forma, el estilo, el ritmo, el dolor de una cultura y los presenta como propios, sin crédito, sin reconocimiento, sin compartir. Los vampiros no chupan sangre, chupan significado. Antes de la llegada de los vampiros, la película construye algo que parece una celebración, pero que, en realidad, es una parábola. La casa de espectáculos abre, la comunidad llega, la música comienza, y tres tentaciones se instalan como brasas en el suelo. El primero es el dinero. Los gemelos regresaron de Chicago con una fortuna. Dinero robado de gánsteres. Dinero que Annie llamó sucio desde el principio. «Tu dinero vino torcido», dice ella sin ceremonia. Fuma ignora, pero el dinero lleva consigo su origen. Cada moneda corrompida es una decisión que no puede deshacerse. Y cuando Mary, el antiguo amor de Fullingham, recibe monedas de oro de Remick y las acepta sin cuestionar la fuente, la transformación ya ha comenzado. La segunda tentación es el deseo. Hollin y Mary. Una historia antigua, herida abierta, no resuelta. La seducción es la puerta más antigua del universo. No porque el deseo sea incorrecto, sino porque el deseo sin discernimiento no diferencia lo que protege de lo que destruye. Hollin abre la puerta que no debía ser abierta, y Mary, ya transformada, completa el ciclo. La tercera es la más sofisticada de todas. Remick no llega como un monstruo, llega como músico. Ofrece dinero, cuenta una historia, y cuando los sobrevivientes están acorralados con muertos a sus pies y sin salida a la vista, él hace la propuesta que toda la película estaba preparando. Conviértanse en como nosotros, vivan para siempre, escapen del prejuicio, de la violencia, del KKK que llegará al amanecer. Somos una familia unida por el amor. La promesa suena como religión, suena como salvación, suena como lo que cualquier sistema de control siempre ha prometido. Seguridad a cambio de identidad. La película utiliza versículos bíblicos no como decoración, sino como una verdadera estructura dramática. Hay 1 Corintios 10:13 recitado por el padre de Sammy al principio. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios es fiel. No permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Pero cuando sean tentados, Él les proporcionará una salida. En Génesis 4:7, la advertencia de Dios a Caín: el pecado está al acecho a tu puerta. Que en la película es literal. Los vampiros están afuera del club esperando. Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y hay Romanos 7:19, que atraviesa a los tres personajes centrales como una corriente invisible. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso practico. Estos versículos no están allí para moralizar. Están allí porque la película habla sobre una condición universal, la de seres capaces de tomar decisiones que a veces eligen mal, no por maldad, sino por miedo, por dolor, por el deseo de pertenecer. Y la gran pregunta que la película deja en el aire sin responderla es esta: si la tentación te conecta con lo que más amas en el mundo, ¿sigue siendo pecado? Cuando Fullingham le regala a Sammy una guitarra de cuerdas de plata,
Antes de la inauguración, cuenta una historia. Dice que ese instrumento perteneció a Charlie Patton. El nombre no se elige al azar. Charlie Patton es considerado por muchos el padre del Delta Blues, el músico más importante a principios del siglo XX en ese género, y el hombre que, según los registros históricos, enseñó al propio Robert Johnson a tocar. La guitarra de Patton sería, por lo tanto, una reliquia, un objeto sagrado, una conexión directa con el origen de todo. Y es con esta guitarra, específicamente con el clavijero metálico de plata, que Sammy hiere el cráneo de Remick en el clímax de la película. La plata, veneno para vampiros. El arte, arma contra el sistema. Pero Fumaza, después de la batalla, revela la verdad. No era de Charlie Patton. Era la guitarra de su padre, un hombre violento y abusivo que Fumaza tuvo que matar para proteger a su hermano Fulham cuando aún eran niños. No había nada de legendario en ese instrumento. Ninguna reliquia. Ningún talismán histórico. Y aún así, Sammy ganó. Este es el momento en que la película entrega su tesis más profunda, sin necesidad de diálogo, sin necesidad de narración. El poder nunca estuvo en la leyenda, nunca estuvo en el objeto, nunca estuvo en el mito. Así como el patuá de Annie, cuya fuerza no proviene de las hierbas que puso dentro, sino del amor que depositó en él. La guitarra solo fue poderosa porque Sammy tocó en ella con todo lo que tenía, con la fe que construyó a través de la música, con el amor que siente por el blues, con la identidad que eligió defender incluso cuando su padre dijo que era un pecado. La encrucijada de la leyenda de Robert Johnson promete que el poder viene de afuera, que es otorgado, que necesita de un intermediario sobrenatural. Pecadores demuestra lo opuesto. El poder siempre estuvo dentro, siempre fue de él. Ningún pacto podría haberlo dado, porque no era un regalo, era quien Sammy era. La batalla final de Pecadores no es gloriosa, es agotadora. Es el tipo de lucha que deja a todos heridos, incluso entre los que sobreviven. Grace, la mujer china que administraba la tienda de abarrotes con su esposo Bo, se encuentra frente a su compañero de vida ya transformado. Lo enfrenta con una estaca y muere con él. No porque fuera incapaz, sino porque eligió no sobrevivir sin él. Delta Slim, el veterano bluesman que aceptó tocar en la inauguración, abre su propio brazo para atraer vampiros y desviar la atención del grupo. Un músico que usó su cuerpo como cebo, que sangró para que los demás pudieran luchar. Annie es mordida durante la batalla. Sabe lo que viene a continuación. Sabe lo que significa la transformación, no solo físicamente, sino espiritualmente. Un vampiro no puede avanzar hacia los ancestros. Queda atrapado, sin calor, sin trascendencia, en una existencia de odio eterno. Ella le pide a Fumaza que mate antes de que eso suceda. Humo, que pasó toda la película desconfiando de la magia de Annie, que desechó el amuleto como superstición, que prefirió el mundo concreto del dinero y las armas al mundo invisible de la fe y el ritual. Humo es el hombre que necesita matar a la mujer que amó para honrar lo que ella creía. Y él hace eso. Mientras tanto, Sammy se enfrenta a Remick en las aguas del río que rodea el club. El vampiro lo sumerge repetidamente, intentando forzar la transformación por medio de la inmersión. Una especie de bautismo al revés. Un rito de iniciación en la colmena del dolor. En el momento de mayor vulnerabilidad, Sammy recita el Padre Nuestro. La misma oración que Remick enseñó a toda su horda. Pero Sammy la dice de una manera diferente. No como un gesto vacío, como un ancla, como el hilo que lo conecta al mundo que conoce, a la identidad que ha construido, a la fe que lleva, no la fe del Padre, no la fe de la Iglesia que lo reprimió, sino la fe que ha desarrollado en la música como forma de encontrar a Dios. El cabezal de plata entra en el cráneo de Remick, y Fumaza llega a tiempo para clavar una estaca en el pecho del vampiro justo cuando el primer rayo de sol rompe el horizonte. Remick se disuelve en llamas, y con él, uno a uno, la colmena sigue. Hay un nivel de la película que la mayoría del público no ha mapeado conscientemente, pero lo ha sentido. Remick no es solo un vampiro, es una metáfora de un tipo específico de parasitismo que existe en el mundo real. No en castillos góticos, sino en oficinas, en plataformas de streaming, en algoritmos y en contratos. El vampiro, como arquetipo cultural, siempre ha llevado esa ambigüedad. En su origen europeo del siglo XIX, representaba el miedo a los extranjeros que llegaban para robar tierras y mujeres, para propagar enfermedades y corromper la sangre.
Más tarde, al volverse seductor, pasó a representar el fascinación por la autonomía radical, un ser que no envejece, que no debe nada a nadie, que no necesita trabajar, que no necesita pertenecer. Lo que Pecadores hace es más preciso que cualquier versión anterior. Aquí, el vampiro es aquel que consume cultura sin crearla, que absorbe tradiciones ajenas sin participar en ellas, que se alimenta del significado que otros construyen y presenta ese significado como si fuera suyo. Y existe una diferencia fundamental entre preservar una cultura y congelar una cultura para consumirla. Preservar es vivir dentro de ella, es recibir lo que los ancestros transmitieron, absorber, transformar y pasar adelante con su propia contribución impresa. Es lo que ocurre en esa escena trascendental donde Sammy toca y el tiempo se disuelve. Cada generación de músicos presentes en el club recibió la herencia de la anterior, añadió algo de sí y la entregó a la siguiente. Blues convirtiéndose en rock, rock influyendo en soul, soul alimentando hip hop. Una corriente viva que nunca se detiene porque cada eslabón está formado por alguien que siente de verdad. Congelar es otra cosa. Es tomar esta corriente, aislar el eslabón más lucrativo, replicarlo sin fin y presentar la copia como si fuera el original. Es lo que hacen los vampiros. Tienen canciones. Remick aún toca, pero su música ya no atraviesa nada. No convoca a nadie. No rompe ningún velo, porque la música sin alma no es música. Es un producto. Y este comentario no es solo sobre vampiros ficticios de 1932. Se trata de cualquier sistema, industrial, algorítmico, corporativo, que identifica dónde está la fuerza creativa de una cultura, se posiciona para consumirla y opera en ciclos de absorción sin ninguna contribución genuina. No necesita tener cuernos para ser un vampiro. Solo necesita apetito sin creación. La historia de Elvis Presley está entre líneas en la película, no mencionada pero presente. Un artista cuyo estilo fue profundamente moldeado por la música negra del sur de EEE, que se benefició enormemente de ello, mientras que los pioneros que crearon ese sonido murieron en relativa obscuridad. No es una coincidencia narrativa, es el tema central de la película en forma humana e histórica, y va más allá de la música. Los campos de algodón aparecen repetidamente en la película como escenario de fondo. Los personajes conducen por ellos, los rodean. Nunca logran salir completamente de su alcance visual. La plantación no es solo un elemento histórico, es un símbolo que la película mantiene presente, como recordatorio de que el sistema que aprisionó cuerpos luego aprendió a aprisionar culturas. La esclavitud de los cuerpos dio paso a otras formas de extracción, del talento, del símbolo, de la identidad. Annie dice sobre los vampiros: no pueden unirse a los ancestros. Quedan atrapados aquí con todo ese odio. Esta es la maldición definitiva. No es la inmortalidad. Es el aislamiento eterno del propio pasado. Ser inmune al tiempo pero incapaz de pertenecer a él. 60 años después de la noche que lo cambió todo. Sammy Moore está viejo. No debilitado, viejo de la manera correcta, con la historia impresa en el cuerpo y en los dedos. Toca en Chicago en un club que construyó con su propio nombre. No su nombre. Su nombre, Pearl Lens, la mujer con la que se acostó aquella noche de 1932 antes de que todo se desmoronara. El primer amor, la única forma que encontró para llevarla consigo. En una placa, en una ciudad diferente décadas después. El actor que interpreta al viejo Sammy es Buddy Guy, uno de los más grandes guitarristas de blues vivos. Un hombre que ha construido una carrera legendaria en Chicago, que tiene un club con su propio nombre y que fue pionero en la transición entre el blues del Delta y el blues eléctrico que influyó en Jimi Hendrix y toda la generación que le siguió. Coogler no eligió a Buddy Guy por accidente. Está diciendo, el Sammy de la película se convirtió en esto. Una leyenda real, de carne y hueso, que no necesitó de ningún pacto para dejar una marca inmortal. Y entonces, mientras el club se vacía, dos rostros emergen de la oscuridad. Stack, Mary. Jóvenes exactamente como eran en 1932, inmutables, inmóviles en el tiempo. Stack revela lo que la película había guardado. Cuando Humo estaba a punto de morir esa madrugada, después de haber eliminado a la Ku Klux Klan en una batalla solitaria y devastadora, encontró a Hollin una última vez. Y en lugar de destruir al hermano, hizo un acuerdo. El único acuerdo real de la película.
Eugene podría vivir, pero nunca podría tocar a Sammy. La Fooligan cumplió la promesa durante 60 años, y ahora está allí para hacer una última oferta. La misma que Remick hizo en 1932, Inmortalidad. Una existencia más allá del tiempo. La oportunidad de continuar. Sammy escucha, y dice que no. No con drama. No con discurso. Con la claridad de quien ha pasado 60 años viviendo de una manera que lo hace impermeable a la propuesta. Porque Sammy entendió algo que Remick nunca entendió. La inmortalidad de los vampiros es una prisión dorada. Stack ha vivido cada década desde 1932, ha visto cómo el blues se transformó en rock, el rock influir en el soul alimentar el funk y el hip hop, décadas de evolución musical pasando ante sus ojos inmutables. Y al final, lo que él le pide a Sammy es que toque una canción, la canción original, el blues sin las capas modernas, sin los efectos, sin la evolución. Quiere escuchar el punto de partida, porque es allí donde su alma quedó atrapada. Todo lo que vino después pertenece a otros. Stack puede oír, puede apreciar, pero no puede sentir, no desde adentro, no como quien participa. Es un extraño mirando por la ventana de una casa que un día fue suya pero donde ya no vive. Eso no es libertad, es lo opuesto a ella. Sammy, por otro lado, pasó 60 años creando, evolucionando, añadiendo. Formó parte de cada generación musical que amó. Su presencia está en las canciones que tocó, en los músicos que inspiró, en el club que construyó, en el nombre que eligió para él. Él no necesita de inmortalidad porque ya es eterno. No el tipo de eternidad que los vampiros cargan, estática, aislada, fuera del tiempo, sino el tipo que pertenece a quien deja algo real en el mundo, presente en el pasado de quien lo escuchó y en el futuro de quien aún lo escuchará. La encrucijada que supuestamente visitó Robert Johnson prometía talento a cambio del alma. Sammy rechazó la encrucijada porque descubrió que el alma era exactamente lo que producía el talento. Separar ambos era la única manera de destruirlos. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, aquellos que muestran no solo la historia sino el sistema detrás de ella, suscríbete al canal y activa las notificaciones y no olvides darle ese hype al video. Hay un detalle fuera de la película que la completa. Para hacer Pecadores, Ryan Coogler negoció con Warner Bros. Un contrato que Hollywood rara vez firma. 3 cláusulas que importan. La primera, palabra final sobre el corte de la película, sin interferencia de los estudios. La segunda, participación en las ganancias de taquilla desde el estreno, no después de que la película dé ganancias en los papeles contables, práctica que puede tardar décadas o nunca suceder. Y la tercera, la más rara de todas. Después de 25 años, los derechos de autor de Pecadores se revertirán a Coogler. En Hollywood, los estudios poseen los derechos de autor de las películas que producen. Los directores crean, los estudios poseen. Es el modelo estándar que has asistido desde siempre, y que, como el blues de las plantaciones, garantiza que quienes generan el valor rara vez cosechan los frutos completos de este. Coogler rompió esto. Dentro de 25 años, Pecadores pertenecerá al hombre que lo inventó. Él podrá decidir qué hacer con su propia obra, obtener ganancias directamente de la creación que es suya, protegerla de las formas que desee. Es el anti-Robert Johnson entre bastidores. No es el artista que va a una encrucijada y acepta los términos del diablo a cambio de éxito. Es el artista que negocia en vida un acuerdo que le devuelve lo que es suyo: el legado, la obra, el significado. Lo que la película predica, el cineasta lo vivió. Y eso cierra el círculo que el título abrió. El pacto no comienza en la película. Existe desde hace siglos. Es el pacto silencioso entre el sistema y el talento, donde el sistema promete visibilidad, recursos, amplificación, y a cambio toma la propiedad, el control, el alma de lo que se ha creado. Sammy rechazó este pacto en 1992 dentro de la película. Coogler rechazó en 2025, fuera de él. La música de Robert Johnson ha sobrevivido. Su leyenda ha sobrevivido. Pero la historia que el mundo prefirió contar sobre él fue la de la encrucijada, porque era más fácil atribuir su grandeza al diablo que reconocer lo que realmente era. Un hombre de talento excepcional que no le debía nada a nadie más que a sí mismo.
Pecadores existe para devolver ese reconocimiento, para decir que el blues nunca fue del diablo, que el talento nunca necesitó de pacto, que la única fuerza sobrenatural que atraviesa el velo entre los vivos y los muertos, que une pasado, presente y futuro en una sola nota, es la que nace de quien aún tiene suficiente alma para sentir lo que canta. Y el sistema siempre lo supo, por eso siempre intentó comprarla. I saw the devil on the roadside, but he never called my name. It was the whole world smiling, trying to buy my flame. At the crossroads there was no fire, no promise of a throne, just a whisper in the silence. They'll use you if you're not your own. They say Robert Johnson sold his soul on a dark and empty night, but maybe that's a story to avoid what they can't face in light. A man creating something they could never control, so they called it a curse, just to bury his soul. I played with all my scars, every note bled true. They wanted all my music, but not the man or the proof. They wanted living rhythm with no name to defend, just an echo with no memory that don't reach the end. But I won't sell what I feel, or trade what made me whole. If forever means I'm empty, I'll keep my mortal soul. 'Cause the blues don't come from the devil, it comes from a soul that refuses to let go.